Entonces vamos a continuar con alteraciones del aparato locomotor. Y en este caso vamos a continuar desde una enfermedad que vimos en la última clase, nada más que esta es una manifestación crónica. Así como lo hemos dicho muchas veces, que las enfermedades se pueden clasificar de diferente manera, una clasificación muy común que hay en las enfermedades tiene que ver justamente con esto, si son agudas o son crónicas. ¿Sí? Muchas personas que suelen presentar gota de manera aguda, si no cuentan con un buen tratamiento y una buena vigilancia, pueden terminar en un proceso gotoso crónico, que lógicamente que la fisiopatología es la misma que en la otra, nada más que acá estos depósitos de ácido úrico se debe principalmente a un deterioro de la función renal, ¿no? Digamos, el riñón no termina de hacer su trabajo de filtración, ¿sí? Y de eliminar todas las purinas, ¿sí? Y lógicamente el organismo sufre esa situación porque tiene que empezar a depositar o a guardar ese desecho metabólico, y en un lugar donde lo suele hacer, que trae repercusiones viscerales, es en las articulaciones, y eso realmente, como nos contaba una de sus compañeras que trabaja con un osteópata, es uno de los grupos que más consulta. Si ven ahí la foto, le puse por ahí una foto de situaciones de procesos gotosos crónicos en donde la artritis de alguna manera es tan deformante, para que se imaginen el dolor crónico que esas personas pueden presentar en más de una articulación. Porque esto puede ir de manera cefalocaudal, entonces esta cuestión va a limitar mucho la movilidad, el bienestar, y si bien nosotros siempre lo Profesor, estamos viendo, sí, ¿la gota conlleva la artritis? a un tipo de artritis, sí, Ah, gracias. a un tipo de artritis deformante, sí, tal cual. Y esto tiene que ver un poco con lo que les mencionaba antes, ¿no? Ese riñón, bueno, tengo a mi loro que hoy está muy alegre. Hacía rato que no se escuchaba. Sí, sí, porque está dentro. Cuando hace frío lo tenemos más con nosotros, aparte que si no se pone muy triste. Bueno, y se empieza a sacar las plumas. Esta patología tiene un riesgo en cuanto a su desarrollo y a su deformidad. Suele estar presente significativamente, por ahí tiene que ver con el tipo de trabajo, en los hombres, pero también a partir de la menopausia en las mujeres, ¿no? También se relaciona mucho con la hipertensión. En muchas personas hipertensas esta situación también está presente, y con los problemas de desórdenes metabólicos como la diabetes, obesidad, ¿sí? Con algunos hábitos como el alcohol. Bueno, son cuestiones que es para tenerlas en cuenta desde el punto de vista epidemiológico. Profe, tomé su tiempo el lunes, tienen parcial de epidemiología, así que usted tranquilo. No hay problema. Quiere decir que ya comienzan con los primeros parciales importantes. Y después va a venir el nuestro cuando pasemos, antes de pasar a la unidad 7, vamos a hacer los repasos de cada una de las unidades y tomamos la mitad, ¿no? Bien.
quiere decir que esta patología de alguna manera tiene muchas causas, ¿sí? Pero lo que sí tiene es un patrón en cuanto a la sintomatología, ¿sí? Que es muy parecido, lógicamente, a la fase aguda, nada más que esto es constante, es permanente, ¿sí? Y el dolor, sin lugar a duda, es uno de los síntomas más importantes que está. Y hay una palabrita que se llama tofos, ¿no es cierto?, que es la acumulación, ¿sí?, y la deformación del tejido, de superficie, ¿no?, que está presente en los elementos que configuran la articulación, que lógicamente esto hace que la sensibilidad y el dolor se manifieste cada vez que la persona está en movimiento, y el dolor disminuye cuando la persona está en reposo. Dentro de los signos y los exámenes que se van haciendo a lo largo de esta patología, es importante ir viendo cómo se va desarrollando la deformidad de las articulaciones, cómo va dando cada vez más sintomatología, cómo se puede ir examinando esa articulación, el comportamiento que tiene la consolidación del líquido sinovial, cómo va formando los depósitos que le llamamos tofos de ácido úrico, qué niveles de ácido úrico tiene la persona en sangre, y desgraciadamente lo poco que elimina por riñón. Tiene alta concentración en sangre y poco en orina. Una manera de ir viendo la deformidad de las articulaciones es por medio de las radiografías. Entonces son personas que en sus estudios es necesario el control radiológico para ir viendo de alguna manera cómo se va comportando esta cronicidad. Así como la enfermedad gotosa tiene su tratamiento inicial, que lo habíamos visto con el aropurinol y con la colchicina, acá en los procesos más crónicos se van sumando, ¿sí?, también los mismos fármacos y otros, ¿sí? Hay muchos fármacos que se suelen dar para estos tratamientos, y todos trabajan sobre tratando de ayudar a forzar al riñón para que elimine el ácido úrico, o en la síntesis del ácido úrico, ¿sí? Entonces, estos fármacos de alguna manera ayudan a tratar de disminuir el dolor. Lógicamente que también van a recibir analgésicos y demás, ¿no? Pero que son poco efectivos, ¿no? Si uno quiere hacer una síntesis de un tratamiento integral para este tipo de patología que provoca tanto disconfort, tanto sufrimiento, tanto dolor, en la medida que se pueda, y depende esto mucho del grado de deformidad y de cada situación en particular, el ejercicio es algo que se recomienda, porque lo que se ve es que al aumentar el ejercicio, los niveles de estos depósitos de ácido úrico disminuyen. Entonces, pero luego lo que pasa es que el ejercicio en alguien que tiene los pies con artrosis o deformado, todo lo demás, es complicado. Entonces, hay que ver qué tipo de ejercicio puede hacer. Tratar por todos los medios que la ingesta en la dieta que comúnmente come no haya, ¿sí?, alimentos que sabemos que son ricos en ácido úrico, como pueden ser las carnes rojas, como pueden ser los moluscos, como pueden ser algunos frutos de mar, ¿sí? Entonces, lógicamente que
bueno, de bajar la ingesta de alcohol y así sucesivamente, digamos, ¿para qué? Para tratar de que se llegue la menor cantidad posible de ácido úrico en la ingesta, ¿no? Eso como primera medida. El comer sano, sobre todo los productos con fibra para tratar de bajar la absorción de las purinas y todo lo demás, va a venir muy bien. Por eso mucha hoja verde, digamos, muchos productos que tenga residuo. Tomar la medicación en tiempo y forma para tratar de trabajar sobre la síntesis de este ácido úrico. ¿Sí? Y chequearse permanentemente, ¿no? Cada 6 meses hacerse un control, ¿no es cierto? Un hemograma, ¿no? Ver la cantidad de ácido clorhídrico, la función renal, ¿sí? Estar atento a los síntomas cuando van apareciendo. Bueno, son todas cuestiones que colabora, ayuda a que la persona pueda tener un mejor tratamiento y bueno, y también ver aquellos tratamientos alternativos que por ahí están por fuera de las cuestiones convencionales, como nos comentaba en el consultorio de poder trabajar con otras alternativas que parecerían que da mayor resultado, sobre todo a mejorar el estado de bienestar de la persona. No digo que va a corregir las deformaciones, pero por ahí puede trabajar sobre la inflamación, sobre el dolor, sobre la reconstitución de algunos elementos. Bien. Vamos a continuar. Hasta acá, ¿alguna duda con el tema de la gota crónica? ¿No hay consultas? ¿No? Bueno, entonces, hasta acá estaríamos viendo enfermedades metabólicas, ¿no? Cuando yo, si les pregunto, de todas las enfermedades que hemos visto, de alteraciones del aparato locomotor, la gota estaría dentro del orden de las enfermedades metabólicas, ¿sí? Que alteran estructuras y sobre todo, como se depositan en las articulaciones, lo que más hace es justamente tanto las pequeñas articulaciones como las grandes las deforma, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver una enfermedad que es infecciosa, ¿no? Hay una enfermedad que se conoce con el nombre de osteomielitis, ¿sí? Que lo que genera es una infección en el hueso. Digamos, el hueso se puede infectar de manera interna o externa. Por ejemplo, nosotros vimos una patología en las primeras 3 que yo le dije de que la médula estaba expuesta, que era la fractura expuesta o fractura abierta. Bueno, la persona, si nosotros no realizamos los cuidados que debemos hacer para preservar esa situación, la persona al tiempo puede presentar una osteomielitis. Quiere decir que esa médula expuesta por la fractura puede ser la puerta de entrada, ese trauma, a una infección directamente que va al hueso. Pero también puede ser en un hueso sano, que no esté fracturado, ¿sí? Y que la infección haya llegado por el torrente sanguíneo. ¿Entienden esto? Quiere decir que puede haber una situación de causa interna o externa. ¿Sí? ¿Qué otra patología vimos? Sí.
Puede ser para una operación también, ¿no? ¿Qué tipo de operación? Mi mamá tiene osteomelitis porque cuando la operaron de la cadera, le pusieron Por un reemplazo eso, de cadera. perfecto. Entonces quiere decir que las operaciones de cualquier hueso Sí, de del hueso. cuerpo tranquilamente puede provocar, esto vendría a ser una causa interna o externa, si es por una cirugía. No, interna, porque está tocando el hueso. Pero pensá esto, Ah, no entendí. A ver. hay causas internas y externas. Yo te digo, la causa interna tiene que ver por la Ah, no, vía externa. hematógena. Si vos me Sí, no, decís que externa, externa. abrís el tejido, llegás hasta el hueso, tratás de repararlo, esa manipulación, ya sea por el instrumento, ya sea porque se olvidaron una gasa, porque las curaciones posteriores no fueron la necesaria, por la prótesis, como dice Norma, por el instrumento, por lo que sea, externamente es una situación que puede originar un proceso de infección a posterior. Por eso, cuando vean quirúrgica en el otro cuatrimestre, van a ver que estas situaciones se suelen presentar a los 3, 4 días, ¿no? De cualquier proceso invasivo, quirúrgico o mínimamente quirúrgico, es una situación que puede pasar. Entonces son causas externas. Dentro de las causas internas, así como yo les decía que, que puede venir por vía hematógena, ¿no? Que puede ir por la sangre, hay veces que también golpes, ¿no? Que no rompan la piel, pero que generen un hematoma, ¿sí? Muy cerca del hueso, ¿sí? Esa sangre, si no se reabsorbe, es ideal para que genere un caldo de cultivo y también se puede generar un infiltrado que después vaya al hueso, ¿sí? Quiere decir que hay causas abiertas, causas cerradas, ¿no? Por eso muchas veces los hematomas hay que drenarlos cuando no se reabsorben, ¿sí? Bien. Acá en esta foto hay algo que por ahí les puede servir para que se den cuenta o lo puedan relacionar esta patología con una patología que nosotros vimos en endocrino. ¿Con qué situación de endocrino vimos que la osteomelitis está presente? No vimos muchas patologías en endocrino, pero ¿qué patología vimos que puede provocar osteomelitis? Pueden escribirlo por chat. Aquí no puso gota. No, estoy hablando de endocrino. ¿Qué patología de endocrino puede generar osteomelitis? Luciano pone diabetes. Exactamente, esta foto que tienen acá del pie diabético. Pie diabético, no diabetes. ¿Sí? Sí. Norma me dice pie diabético. Pie diabético solamente lo tiene el que es diabético. Una persona puede tener una infección en el pie y hacer una osteomelitis y no ser diabética. ¿Le puedo mandar? ¿Está claro? No es condición que sí o sí una persona, solo los únicos que tienen una osteomelitis en un dedo del pie necesariamente tenga que ser diabético, no, lo puede hacer cualquier persona. El tema es que los diabéticos lo hacen con mayor frecuencia porque hay un territorio que de alguna manera está más predispuesto a que esa situación se pueda dar. Entonces, la diabetes, sin lugar a duda, es una de las primeras asociaciones que tenemos que pensar en una persona que no se sabe mucho
de por qué presenta una osteomelitis en una falange de un dedo del pie, lo primero que se puede sospechar tranquilamente que sea diabético. Por ahí se descarta que no lo es y después se busca otras razones, vasculares o cualquier otra cuestión, inmunosuprimidas, infinidad de cuestiones que puede dar, o por trauma. Bien. Quiere decir que esta es la única patología infecciosa que nosotros vamos a ver de las alteraciones del aparato locomotor. Pero cualquier hueso del cuerpo puede presentar osteomelitis, ¿sí? Lo que pasa es que por ahí el nombre de la patología, en vez de llamarle osteomelitis, le llamará mediastinitis, o le pondrán el nombre del hueso, pero de alguna manera estamos hablando del mismo proceso. Y un poco acá les explica esto que yo les estoy diciendo. Cuáles son las causas, qué cuestiones están presentes, cuáles son los huesos más comunes que suelen presentar osteomelitis, ¿sí? Tanto de los huesos largos o de los huesos cortos. Lógicamente que estas alteraciones pueden ser producidas por bacterias, por hongos, ¿sí? En el pie diabético es muy común que micosis, que son por lo general muy benignas en la mayoría de las personas, en un diabetes pueda generar un pie diabético y llegar a la osteomelitis, ¿no? Lo que sí, el comportamiento que tiene la osteomelitis es generar un acúmulo, ¿no? Que se lo conoce como absceso. En ese absceso se toma por lo general una muestra, ¿sí? Para estudiar qué tipo de agente infeccioso es el que está presente. A veces hay más de uno, ¿sí? Pero por lo general se trata de buscar cuál es el agente causal que provoca la infección para que el esquema de tratamiento farmacológico antiinfeccioso sea más exitoso, más allá de otros cuidados que el médico pueda prescribir, ¿sí? Según el estadio en que se encuentre la osteomelitis, por lo general, sobre todo en las osteomelitis que son cerradas, que no están abiertas, ¿sí? Porque no ha generado una fractura abierta, porque no hay un proceso quirúrgico, entonces no se ve por la herida el pus, ¿sí? Muchas veces en las que están encapsuladas o en las osteomelitis que están cerradas, la infección suele ir más hacia el torrente sanguíneo y hasta poder llegar a producir una septicemia, una infección general, o le va a llevar un tiempo que se va a ir acumulando. Por ahí en esta foto que tenían acá al principio lo pueden ver mejor. Este infiltrado que va saliendo del hueso, esto verde, está bien que sea verde porque por lo general hay una pigmentación verdoso, producto de las bacterias que están en ese cultivo, en un color verdoso amarillento por lo general. Si hay sangre puede cambiar un poco al marrón, ¿no? Esto todo depende de los elementos que conformen el exudado, ¿no? Todo este líquido, es tanta la presión que va a ir haciendo que va generando en una primera instancia, no sé si lo pueden ver bien acá, voy a ver si puedo ampliar. Ustedes pueden manejar la foto y poder ampliarla, yo voy a ampliarla ahí, a ver si la pueden ver más grande. Ahí lo que pueden ver en esa foto es un bolsillo, ¿no? Al costado de acá, en esta imagen, ¿sí? Lo que ustedes están viendo es un bolsillo.
¿sí? Ese bolsillo, a medida que aumente la producción de líquido, ¿sí? En algún momento rompe la piel, sobre todo aquellas piel, como pasa muchas veces con algunas personas que tienen diabetes o enfermedades renales o diferente fragilidad de la piel, que la piel está más seca, más quebradiza, falta de agua, ¿no? Muy resecas, se rompe con mucha facilidad. Entonces ahí vamos a ver la fístula, ¿no? Esas aperturas por donde la persona empieza a perder líquido. Esto es lo que muchas veces hace que la persona encuentre la media de su zapato sucia con un exudado y se dé cuenta de que presenta una lesión, porque muchas veces en el caso de los diabéticos o las personas no diabéticas, pero muy grandes, que hacen este tipo de lesiones, no pueden verse los pies, no pueden revisarse los pies. Entonces muchas veces cuando le sacan las medias o cuando le revisan el calzado o el olor, porque suele tener un olor fétido característico, es muchas veces la situación que delata esta cuestión, porque muchas veces en las personas mayores la temperatura no aumenta, no hay una cuestión inflamatoria como suele haber en la mayoría de los casos, muy abrupta, que inflame mucho el pie. Entonces, bueno, dependiendo de las situaciones que estén presentes, es fundamental ver estas cuestiones en lo particular. Y por eso en los más jóvenes nos importa tanto los traumas que presentan de golpes y el control de los hematomas para ver cómo va comportándose ese trauma y que no presente el riesgo de una osteomelitis, ¿no? Porque las osteomelitis son de muy difícil tratamiento y de una muy baja tasa de curación, sobre todo cuando son muy crónicas, ¿sí? Y difícil de poder llegar a cubrir ese territorio. Entonces, bueno, en los más jóvenes el trauma es la primera causa, ¿sí? Y hay que tratar de ver estas particularidades que les mencioné antes y ver los riesgos que pueden estar presentes. El riesgo mayor de una osteomelitis, desgraciadamente, tiene que ver con la amputación, ¿no? Hay que evitar que se pueda desarrollar una gangrena gaseosa, entonces, ante el riesgo mayor, muchas veces se decide cortar por lo sano, como para que esta situación no se presente. Entonces, el trabajo nuestro, de alguna manera, tiene que ver con vigilar esto. Y así como hay osteomelitis agudas, la osteomelitis se puede cronificar en el tiempo. Desgraciadamente, muchos de los casos que se ve en personas diabéticas con osteomelitis en su pie diabético o mano, también puede ser mano, suelen ser crónicas. Después de los 6 meses que una osteomelitis no revierte, se habla de cronicidad. Y hay personas que están muchos años para tratar de recuperarse de una osteomelitis. Por eso es tanto, digamos, fundamental o importante tratar de que las personas no se traumaticen, sobre todo cuando tienen esta fragilidad, esta predisposición a sufrir estos desórdenes que realmente son muy complejas. Profe, Sí, por eso es que empiezan apuntándole un dedo y después va por el pie, después llegan hasta la rodilla, hasta el muñón. claro, ahí en ese primer dibujito de color verde, vos ves ahí que te dice, digamos, cuando el tejido se muere, cuando el periósteo se muere, cuando digamos, la célula funcional del hueso, ¿sí? El osteocito, se muere por falta de oxigenación, por toda esa pudrición que tiene cerca, que hace que los vasos no puedan perfundir, porque los agentes infecciosos van de alguna manera generando más tejido muerto en la periferia,
Bueno, todas esas situaciones hace que se pierda ese tejido vital. Entonces, desgraciadamente, como bien vos decís, de forma progresiva se va a tratar de hacer una práctica en donde se va a tratar de cortar por el tejido sano para tratar de preservarlo y tratar también de ver cómo se le da un muñón, cómo se le da un cierre, cómo se lo adapta a la posibilidad que tiene después, que es a poder recibir algún tipo de prótesis para tratar de mantener la destreza manual o la posibilidad de poder caminar. Bueno, todas esas son cuestiones que tienen que ver con la rehabilitación. Pero Profe. para poder rehabilitar algo, eso tiene que estar sano y curado. ¿Entienden esto? A nadie que esté con una infección se le puede poner una prótesis. ¿Soy claro? Paso. Bueno. Entonces, las cuestiones, por ahí hay una situación que en nuestro país no se da tanto, pero en los países en donde tienen un alto consumo de drogas endovenosas, ¿sí? Muchas veces el inyectarse, ¿sí? Las agujas suelen tocar el periósteo, ¿sí? Se suele salir del espacio vascular, y esto genera infecciones que llegan al hueso y que también aumenta esta cuestión. Los pacientes que necesariamente necesitan de diálisis pueden desarrollar una osteomielitis. Ese caso tiene que ver justamente con la vía hematógena. Hay cuestiones en donde hay personas que están más propensas, como las personas que necesariamente le tienen que sacar el vaso. La función del vaso es justamente antibacteriano, cumple una función importantísima en el organismo, que es un filtro que tiene la circulación mayor, y bueno, cuando perdés ese filtro, estás más predispuesto a sufrir diferentes tipos de infecciones. Entonces, bueno, el tema puntual, como les mencionaba antes, es que la sintomatología de la osteomielitis crónica es a partir de los 6 meses y se suele presentar durante muchos años. Por eso muchas osteomielitis tienen una baja tasa de curación, ¿sí? Quedan con heridas abiertas durante mucho tiempo. Bien. ¿Qué tenemos que hacer si nos encontramos con una persona que los llama a ustedes porque saben que están estudiando y los consultan, o quieren que ustedes les dé algún tipo de indicación o de consejo o de sugerencia? Lo primero que le tienen que preguntar es cuánto tiempo hace que están con esa lesión. Porque aunque les parezca mentira, la persona le puede decir, mira, hace 2 años que estoy con esto. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí ustedes ya van a tener en claro si están ante una situación aguda o una situación crónica. Recordemos los 6 meses como punto de partida, ¿no? Todo lo que es inferior a 6 meses es agudo, todo lo que es mayor a 6 meses es crónica. Y hay muchas personas que tienen heridas y no consultan. Entonces, por ahí es muy probable que lo consulten a ustedes, que vayan a un médico. Entonces, lo primero que tienen que hacer primero es saber si esa herida está contaminada o no está contaminada. Las osteomielitis, por lo general, son heridas sucias, que están contaminadas. Entonces, por eso le digo que presten atención al color y al olor del exudado y a la cantidad. Puede ser que sea muy reciente y que todavía no esté fistulizada, entonces miren si está muy edematizada, si cambió el color, si esa zona tiene temperatura, si no tiene
digamos, temperatura. Si la persona presenta algún signo o síntoma más de malestar general, como puede ser las náuseas, el cambio de color, ¿no? Tan característico en una persona cuando está teniendo una infección más generalizada, un color más parduzco, ¿no? Más oscuro en su tez. Bueno, miren la puerta de entrada, si hay o no. Bueno, estas son las cuestiones del examen. Pueden tocar y buscar a ver si hay ese bolsillo que yo les digo, en donde van a sentir que hay un líquido que se mueve, ¿sí? Muy cerca del hueso, que como que se desplaza, ver qué tipo de manifestaciones presenta esa persona. Son cuestiones básicas. Después, recomendar que consulte con un traumatólogo, que consulte con un dermatólogo, digamos, con el médico clínico, con alguien, que no se quede con esa cuestión, ¿sí? Muchas veces hay ahí un gusanito puesto en el drenaje, en donde ven el pus, porque se pueden encontrar con gusanos. Puede, digamos, las heridas lleva a la presencia de larvas, muchas veces por las moscas, ¿sí? O por diferentes tipos de parásitos que se pueden presentar, en donde encuentran ahí un lugar ideal para poder manifestarse, para poder estar. Bueno, cada una de ellas va a recibir un tratamiento diferente, por eso es importante que vayan a un lugar en donde se dediquen a este tratamiento de lesiones específicos, porque son los que más saben, son los que de alguna manera pueden aplicar el mejor seguimiento, el mejor tratamiento y hacer los mejores controles, ¿sí? Desgraciadamente no hay muchos lugares, ¿no? Algunos hospitales, yo siempre el que más recomiendo es el servicio de úlceras o heridas crónicas del Hospital Ramos Mejía, porque es un lugar que forma gente, más ustedes mismos después pueden ir a hacer un curso ahí, los capacitan, para que de alguna manera puedan ser una herramienta de vigilancia y de control en domicilio para el seguimiento de muchas de estas situaciones. Ver qué otros síntomas están asociados. Si ustedes saben que esa persona que lo convoca es hipertenso, controlen la presión. Si es diabético, hagan el control de glucemia, ¿sí? Digamos, hay algunas cuestiones que ustedes pueden también valorar en esa cuestión integral, ¿sí? Es un trabajo para el domicilio interesante que muchos de ustedes cuando se reciban lo van a poder hacer, ¿sí? Vean cómo está presentando los síntomas ese día, si lo ven muy sudoroso, muy pálido, si está febril, si no está febril. Bueno, son cuestiones que son importantes para valorar el momento, y si la situación es muy compleja, que generalmente se ve, y lo hemos visto en la flebitis, digamos, si la persona presenta algún tipo de linfoedema, digamos, de un miembro inferior o superior que está muy edematizado, bueno, son cuestiones que hay que recomendarle a esa persona para que justamente solucione ese tema de base, porque si no, no va a haber esquema de tratamiento exitoso posible. Todo lo que se dé por boca no va a llegar, y después solo se va a depender de todas las curaciones que podamos hacer de forma local, pero las osteomielitis necesitan de un trabajo por vía sistémico, algo que se tome por boca, inclusive en muchos casos se los internan para pasárselo directamente a la sangre por vía endovenosa, y también con todo lo que se haga localmente, ¿no? Desde lo más simple hasta lo más sencillo. En una osteomielitis, eso lo van a ver en quirúrgica, muchas veces se necesita un cepillado del hueso o un toilet, ¿sí? Eso van a verlo, de una limpieza, de sacar todo el tejido muerto
como para poder comenzar la recuperación, ¿no? Son tratamientos que se van a ver los riesgos y los beneficios. ¿Cómo se van a dar cuenta ustedes? ¿Cómo se va a dar cuenta el médico? ¿Cómo se va a dar cuenta el equipo de salud que esta situación va a ir mejorando o va a ir empeorando? Y un buen estudio son las placas radiográficas, más allá del examen físico y la sintomatología y todo lo demás, es necesario muchas veces ver el tipo de lesión. Entonces, ahí pueden ver en este hueso largo cómo acá hay una zona como que provoca un vacío que no es blanca, ¿sí? Sino que es opaca y que de alguna manera va presentando ese vacío, va a ir dando un cuadro de la magnitud de la lesión. Entonces, el poder hacer placas cada 30 días, 2 meses, 3 meses, uno va a ir viendo cómo va progresando. Y si compara el mismo hueso sacado tiempo después, encuentra, ¿sí?, que la lesión a este mismo lugar ha mejorado. Bueno, quiere decir que por ahí, con el esquema que le han dado, la situación mejora. También tienen el hemograma para darse cuenta si los glóbulos blancos bajó, si los glóbulos blancos no bajó. Digamos, como yo les mencionaba, es importante los cultivos que se puedan hacer para saber cuál es el agente infeccioso y también ver la cantidad que hay de presencia de la carga bacteriana que tiene, cómo va disminuyendo, bueno, todas esas cuestiones sirven, y en los casos más complejos, por ahí se necesitan estudios de imágenes más profundos, como pueden ser la tomografía o la resonancia. En la mayoría de los casos no se necesita ni siquiera de hacer una punción para aspirar. Pero bueno, si de última tienen que hacer una punción directamente en el hueso, porque todavía no hay una fistulización y lo que se ve es algo que está encapsulado en el hueso, para descartar que no sea algún tipo de tumor o cáncer de hueso, muchas veces se puede hacer una aspiración por medio de un estudio que es doloroso, ¿no?, que es la biopsia ósea. Bueno, se hace con un trocar y se saca un pedacito del hueso para ver, bueno, esa imagen, ¿sí?, qué es lo que está representando, y necesitan el material para poder analizarlo por medio del patólogo, del bacteriólogo, del virólogo, a quien se lo manden, para poder darnos un resultado en cuanto al material que se obtiene, qué tipo de agente hay. En base a eso, se fija qué tipo de tratamiento, a veces puede ser más intensivos, a veces menos intensivos, todo va a depender de la localización, de la extensión, de muchas cosas, ¿no? Y hay veces que se necesita internarlo, hay veces que se lo puede manejar en forma ambulatoria. Lo que tiene que tener claro esto es que necesita el seguimiento de un equipo. Estas personas no las podemos dejar solas, y desgraciadamente se las deja solas. Entonces, desde un centro de salud es importante que la enfermera pueda controlar a estos pacientes. A veces los pacientes no pueden ir al centro de salud, tiene que ir la enfermera del centro de salud. Y cuando no se puede resolver en el nivel del centro de salud, bueno, va a tener que ir al servicio de cirugía o de traumatología del hospital para que le sigan dando tratamiento. Bueno, el tema del tratamiento justamente tiene que ser específico. A veces se hace un tratamiento general que cubra todo, y a veces se necesita, por el tipo de bacteria, dar ampicilina, por ejemplo, o rifampicina, o una ceftriaxona, o lo que sea, digamos, pero por ahí tiene que ser selectiva. Cuanto más selectiva es,
mejor resultado se va a tener. Y también en las heridas abiertas hay que cambiar los diferentes tratamientos porque se suele reinfectar. Entonces, los cultivos es lo que van a decir permanentemente cuál es el tratamiento ideal, ¿sí?, el antibiograma, para poder dar el mejor tratamiento posible. El éxito nuestro es que esto se resuelva rápido. Por eso siempre es la pelea entre el clínico y el cirujano, porque uno quiere cortar por lo sano y el otro quiere esperar para no cortar, pero bueno, son situaciones que entre ambos servicios se tironean para tratar de siempre dar una oportunidad más o ir a algo concreto para tratar de frenar la posibilidad de que se genere un mal mayor, ¿no? Estas son cuestiones que son de discusiones permanentes. Bueno. Osteomielitis quedó claro, única enfermedad infecciosa. Clarísimo, profe. Muy bien. Ahora vamos a volver a otro tipo de patologías, como era el tema de la gota, porque la osteoporosis es una enfermedad metabólica, aunque no lo crean, porque de alguna manera está alterada la síntesis de la absorción del calcio. O hay un hueso, como lo ven en la foto, cuando se habla de osteoporosis se habla de una enfermedad crónica muy silenciosa, muy parecida en el sentido del silencio de una enfermedad que vimos en cardio, que es la hipertensión, una enfermedad que comienza pero que no da síntomas durante mucho tiempo, y que vieron en la primera foto, ven un corte del hueso sagital, en donde van a ver que la superficie, la porosidad que tiene ese hueso, son pequeñas celdas en donde ahí, de alguna manera, está la médula del hueso, ¿sí? Y si la comparan con la foto que tienen al lado, de un hueso que está enfermo, que presenta osteoporosis, es como que está apolillado, es como que hay espacios muy grandes en donde parte del tejido esponjoso del hueso ha desaparecido. ¿Recuerdan ustedes cuando vieron anatomía qué parte del hueso son más esponjosas? Sobre todo en los huesos largos. Siempre son las extremidades. Las extremidades, por eso la fractura de las extremidades suelen ser más sangrantes, suelen ser más complejas de reparar, ¿sí? Son las que generan mayor acortamiento del hueso. Y también de alguna manera ustedes se dan cuenta en esta parte superior del hueso, ¿por qué la mayoría de las fracturas de cadera, ¿sí?, se suele dar en el cuello del fémur? No en la parte de la cabeza, sino en el cuello, porque es la parte más angosta. ¿Entienden esto? Entonces, si la parte más angosta se te debilita más rápido, perdés estructura, ¿sí?, se pierden minerales del hueso, ese hueso es más frágil. Entonces, una simple caída que a un joven no le hace nada, a lo sumo le puede generar un hematoma y un dolor agudo por un tiempo. En una persona con osteoporosis, no importa qué edad tenga, porque la osteoporosis se puede sufrir a edades más tempranas, pero no necesariamente se tiene que tener 90 años, que lógicamente hay una fragilidad ósea por la edad. La persona con osteoporosis, una caída le puede significar múltiples fracturas, porque su estructura, ¿sí?, desgraciadamente está expuesta a esa situación. Entonces, esa foto, hay muchas mejores fotos que estas, en donde uno puede ver la fragilidad
del hueso, pero el hueso lo que pierde es estructura esponjosa. Y ahí es donde de alguna manera se altera la nutrición del hueso. ¿Sí? Por eso es una patología que cuesta tanto resolver, que por ahí los tratamientos cuando se diagnostica a alguien osteoporosis muy tardíamente son poco exitosos, porque lo que se perdió es difícil volver a reconstruirlo. Por eso hay mucho tratamiento también. Pregunta Juan. Es como que todo el hueso se vuelve, lo puse acá de costado, se vuelve esponjoso. No. A lo que me refiero con esponjoso es en el término como una esponja que pierde esa capacidad de absorber el agua. Vamos a poner que el hueso absorbe nutrientes, ¿sí? Lo que pierde es esa capacidad de poder tener esa posibilidad de ser esponjoso a pasar a una estructura muy porosa, ¿sí? Con grandes celdas, con grandes vacíos. Por ahí lo que me hace recordar mucho es cuando vimos respiratorio y vimos una placa del enfisema y vimos cómo los sacos alveolares se fueron destruyendo porque las membranas alveolo-capilares fueron desapareciendo. Bueno, acá hay una alteración de la estructura de esa parte del hueso que va dejando espacios porque esos tabiques que antes tenían, hoy ya no están. Entonces, esos tabiques, de alguna manera, son los que permiten el intercambio de los minerales, los depósitos existentes. Entonces, lógicamente, es como cuando han armado alguna vez una carpa y no cuentan con las estacas, no cuentan con los tirantes, no cuentan con la cantidad de las varillas suficientes para mantener estable la carpa y la carpa se cae. Bueno, esto le pasa exactamente igual al hueso. Exactamente, lo que dice los huesos, los espacios se van haciendo cada vez más grandes y van formando más vacío dentro de ese tejido. ¿Y cómo nos podemos ir dando cuenta de este fenómeno, ¿no? ¿Cómo se puede ir de alguna manera delatando esta situación? La columna vertebral es importante, no solo los huesos largos, sino los huesos cortos. De alguna manera, al ser más frágil el hueso tiene mayor inestabilidad y se deforma más. Y una de las cuestiones que se ve en la osteoporosis es la deformidad de la columna. Deformidad que en el envejecimiento se va a ir viendo a lo largo del tiempo. La cuestión es cuando lo vemos más prematuramente. Por eso el médico endocrino que sigue el tratamiento de este tipo de patologías, por lo general esto no lo siguen tanto los traumatólogos, lo siguen más los otros médicos clínicos o endocrinólogos. Lo importante de esto es ver cómo vas perdiendo centímetro a centímetros a medida que la osteoporosis se va haciendo cada vez más importante. Y esto tiene que ver con la curvatura o la deformidad de los espacios intervertebrales, ¿sí? El espacio que hay entre vértebra y vértebra, y también cómo el cuerpo de la vértebra se va consumiendo, inclusive hasta desaparecer casi su estructura, porque son los huesos que tienen de alguna manera menos restos para perder, entonces son mucho más frágiles. Y acá es donde comienza de alguna manera a ser importante empezar a medir
Bueno, ¿qué cantidad de calcio tiene esa estructura? Y por eso es importante la densitometría ósea, empezar a tener algunos parámetros, ¿sí?, de la biodisposición, de la dinámica de absorción, ¿sí? Entonces todas estas cuestiones lleva a que la persona tenga que rever sus patrones de consumo, su dieta, reforzar algún tipo de tratamiento sobre estas cuestiones, ver qué medicamentos toma, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones va a necesitar del trabajo de un equipo de salud que se dedique a este tipo de alteraciones. Entonces, a medida que vayan apareciendo, ¿sí?, en ese envejecimiento patológico, los signos y síntomas, las causas o cómo van manifestándose, ¿sí?, va a estar alrededor del calcio y del fósforo, ¿sí?, en cuanto a cuánto es lo que elimina, cuánto es lo que tiene, ¿sí?, y qué grado de fragilidad presenta, ¿sí?, esa persona, cuánto tiempo hace que está con esta enfermedad, y de alguna manera la foto que ustedes ven acá abajo es tratar de recuperar la mayor superficie ósea, de mantenerla saludable, ¿sí?, y de detectar a tiempo, bueno, en dónde, en qué parte de la estructura hay mayor grado de densidad perdida, ¿no?, de estructura perdida, ¿sí? Esas son cuestiones que, gracias al mapeo que se puede hacer, se puede ir viendo esos daños o esas estructuras. Lo que se ha visto epidemiológicamente es que en determinado momento las mujeres, al perder estrógeno, ¿sí?, y lo relacionado con la cuestión del climaterio, hay mayor incidencia de poder presentar esta patología. El hombre también puede presentar osteoporosis, por ahí no es tan frecuente como en la mujer, pero lo puede presentar también, y por eso es importante en el tema del calcio. Nuestras reservas de calcio parten desde la primera y segunda infancia hasta bien entrada la adolescencia. Los déficits que uno traiga desde esa época por no haber hecho buenos depósitos de calcio por la alimentación recibida, se vive después en la etapa del adulto las consecuencias de no contar con buenas reservas y de no contar con una dieta equilibrada que pueda estar reponiendo las pérdidas y manteniendo de alguna manera un balance positivo en ese sentido. Juan menciona, el calcio es un electrolito extracelular y el fosfato es intracelular. Lógicamente que la combinación del fósforo y del calcio, más allá de que se encuentren en diferentes espacios, mayoritariamente uno y otro, la cuestión fundamental es que cuando se pierde uno, se pierde el otro. Entonces los dos forman parte fundamentales para los procesos de síntesis de hormonas y sobre todo de estructura. Entonces el aporte de ellos son fundamentales para el estímulo nervioso, para las reacciones enzimáticas. Entonces el organismo necesita que todos los días nosotros podamos tener una reposición de ese calcio, ¿sí? Porque si no lo va a ir sacando de las reservas que tenemos y eso va a hacer más frágiles nuestros huesos. Hay algunas patologías que nosotros vimos, ¿sí?, en endocrino, como el caso del hipertiroidismo, que son situaciones que ponen en mayor riesgo esto que siempre mencionamos, que es cómo se relacionan las diferentes glándulas y cómo una estimula a otra. Bueno, estas son situaciones que ponen de manifiesta esta situación de que se pueda presentar en las personas con
alteración de las tiroides, con alteración de las paratiroides, con el síndrome de Cushing, que no lo vimos, con las personas que están recibiendo corticoides, ¿sí? Y también hay otros factores de riesgo que están asociados a la osteoporosis, digamos, hay mayor riesgo de osteoporosis en mujeres que fuman que en mujeres que no fuman. Hay mayor riesgo de osteoporosis en mujeres que beben de aquellas que no toman alcohol. Entonces, bueno, lógicamente, si después de los 50 años o después de tu climaterio vos no corregís el hábito del cigarrillo y el hábito del alcohol, bueno, la incidencia de que puedas tener osteoporosis va a ser mayor, ¿sí? El problema es cuando comienza a edades más tempranas, ¿no? Esto va a poner en una situación más compleja. Así como vemos que nos importa tanto la talla, el control del peso para una estructura que está débil, la cuestión del peso juega un papel importante, la deformidad de la columna, los dolores que pueden comenzar a aparecer ya en las etapas más tardías de la osteoporosis, porque mencionamos lo importante que tiene que ver con su asintomatología, y esto hace de que igual se tenga que empezar a mapear esta situación. Por eso la recomendación antes de los 50 y después de los 50 de comenzar a hacerse las primeras densitometrías para ver cuál es el estado de partida que cada uno tiene, la falta de movimiento, el sedentarismo, ¿sí? Las diferentes complicaciones que tengan para poder alimentarse. Bueno, son algunas cuestiones que hasta pueden llevar a la depresión, ¿no? Estas cuestiones que también inciden muchas veces en que esta enfermedad se vaya desarrollando. Entonces, hay mucha estadística sobre esta patología, por eso es importante poder diagnosticar al mayor número de personas. Hoy, desgraciadamente, es muy bajo el número de personas diagnosticadas con osteoporosis. Entonces, un gran trabajo que hay desde la atención primaria, desde las estrategias en buscar poblaciones de riesgo, es justamente tratar de diagnosticar la osteoporosis lo más tempranamente posible, para evitar las consecuencias, ¿no? Bien, ahí tienen una lámina en donde de alguna manera tienen un resumen de todo lo que hemos charlado, ¿sí? Y cómo con esa gráfica vemos cómo la situación de la osteoporosis, o más temprano o más tarde, es una cuestión que se va a ir presentando. ¿Cómo lo vamos a poder ir viendo? ¿Cómo lo vamos a poder ir rastreando? Bueno, por medio de la densitometría. Es un estudio fundamental que tiene que estar al alcance de la mayoría de las personas. Se pueden tomar también algunas placas para el seguimiento. Se puede hacer algunos dosajes en sangre para detectar la cantidad de calcio, ¿no? Se puede recurrir a valorar la función renal, de ver de cuánto calcio pierde, ¿no? Porque el calcio es un nutriente. Entonces, el organismo, cuando ya pierde la capacidad de poder depositar el calcio, lo que ingresa por boca, lo que no se usó, el cuerpo lo va a eliminar. Entonces, por eso el calcio es uno de los minerales que nosotros reponemos todos los días con los alimentos que ingerimos. Y en el caso de una persona con osteoporosis, que sus depósitos son muy magros o que están alterados, es necesario que tome todos los días su calcio. Entonces, se ve cuánto es lo que ingiere y cuánto es lo que elimina. Tratamiento específico. Estas son algunas de las enfermedades, como hemos visto anteriormente con la gota, que tienen nombres propios de los fármacos, y esto son preguntas que en el examen
hace a la especificidad de que uno le pueda poner los nombres de estos fármacos y ustedes puedan responder a qué patología corresponde, ¿no? Ya pensando en cómo va a ser el examen, para que ustedes lo puedan ir estudiando todos estos temas tan diversos, tan complejos, así como les recomendé que vayan haciendo una tabla resumen, en donde pongan las coincidencias y pongan las diferencias. Bueno, esta es una patología que tiene de diferente el tratamiento de los fármacos. Y dentro de la amplia gama de posibles tratamientos que hay, más allá que algunos están más aconsejados, otros menos aconsejados, y hay muchos cambios en estas patologías, hoy la mayoría de las personas con osteoporosis utilizan lo que se conoce como un fijador del calcio, ¿no? Que son los bifonatos, ¿sí? Que conocidos también por un fármaco que es el alendronato, uno de los más conocidos, pero no es el único. Lo que se trató de buscar es un fármaco que ayude a fijar el calcio en los osteocitos, depositarlos en la estructura del hueso para que el hueso no vaya perdiendo capacidad de sostén y que no aumente la fragilidad. Entonces, Profe, sí. una consulta, cuando habló de que se controla el peso y la talla y lo importante que es, por ejemplo, que haya perdido a razón de 3 centímetros, ¿en qué lapso de tiempo sería una alarma de una posible osteoporosis? Por lo general estamos hablando de cuestiones que va durante el año, por eso es importante los controles anuales. Año a año, y es importante que la persona se guarde también una copia de todos los estudios y una carpeta por si tiene que cambiar de médico, por si tiene que hacer otro tipo de consulta, que no quede toda la información en el centro de salud o en la clínica donde se trata, sino que ella vaya haciendo así como va anotando sus controles de tensión arterial diariamente o mensualmente. Este es un tema muy sensible en esta patología donde ella tiene que tener dominio o control en la medida que pueda, o por lo menos la persona que lo cuida, de sus familiares, cómo se está comportando la enfermedad, porque en algunas personas progresa muy rápido y en otras progresa muy lento. Entonces, año a año es una medida justa como para ir viendo qué comportamiento va teniendo en cuanto a la curvatura, en cuanto a la sintomatología, en cuanto al comportamiento del calcio, ¿no? Más allá que cada 6 meses se puede hacer una rutina de sangre, es fundamental que los estudios como la densitometría se puedan hacer mínimamente de 1, y si no lo pueden hacer todos los años, que sea por lo menos 2 años. Pero no dejar pasar mucho tiempo. Sobre todo no confiarse porque es asintomático. También va a depender de la edad de la persona y también depende de si ya pasó el climaterio o no pasó el climaterio en el caso de las mujeres. Pero básicamente creo que toda patología crónica necesita de un mapeo anual, como lo mencionamos en la diabetes, en el paciente cardíaco y todo lo demás. Así como vemos que este tratamiento integral necesita de un fijador, ¿qué es lo que va a fijar? Es el calcio, el aporte de calcio que vos vas a hacer todos los días. Y el calcio, para que se puedan absorber bien, necesita de un transportador. ¿Vieron cómo lo vimos con la insulina y la glucosa? Bueno, el calcio también necesita de un coayudante, que es una vitamina, que es la vitamina D. Este fue uno de los motivos de por qué se fortifican tanto las leches. Las leches, hoy en día, no sé si algunos de ustedes son del campo y han tomado leche natural,
recién ordeñada de la vaca o una leche pura, esa leche comparada con lo que nosotros tomamos, no entiendo por qué lo que tomamos nosotros le llaman leche realmente, porque ha cambiado mucho en su composición. Pero si ustedes leen el sachet de la leche, más allá que hay una diversidad de leches en cuanto al tenor graso, con grasa, sin grasa, menos grasa, más grasa, hay también con el tema del calcio, leches que están fortificadas en calcio, pero casi todas tienen suplemento de calcio, casi todas tienen suplemento de vitamina D, algunas tienen suplemento de hierro. Bueno, esas son medidas sanitarias que se toman para fortalecer la canasta básica de los alimentos, así como fortifican las harinas, y en las harinas se suele poner vitaminas, ¿sí? O minerales, porque saben que es un alimento de mucho uso, de mucho consumo, y que se usa para muchas cosas. La leche también se la utiliza para fortificarla. Entonces, lo importante de esto es que hay una triada en este tratamiento que es el calcio, su fijador y su vitamina. Si cualquiera de estos de los dos elementos no está presente, el calcio pasa como por un tubo. Entonces, por eso es importante en esta cuestión del tratamiento integral farmacológico que se pueda ir complementando, y es costoso también, desgraciadamente. Por eso tiene que tener una cobertura, en muchos de los casos, el PAMI, por ejemplo, sobre estos fármacos suele tener un porcentaje generoso en cuanto a su cobertura, pero los que no son generosos son los laboratorios, que nos roban de una manera increíble y ponen los precios tan exorbitantes que hace que muchas personas no puedan hacer un tratamiento completo para la osteoporosis, por más que tenga cobertura, ¿no? El tratamiento también puede tener otros fármacos. Hoy se está usando mucho el tema del raloxifeno, ¿sí? Es un medicamento muy usado, que suele fortalecer de alguna medida la estructura del hueso para tratar de que el hueso no pierda su estructura y no aumente la fragilidad del mismo. Hay diferentes maneras de administrarlo, hay mucho tratamiento nasal, hay mucho tratamiento oral, pero así como es importante la ingesta de los alimentos, ahí figura el sol, porque el sol, y sobre todo con esta cuarentena, está bueno poder salir un poquito al sol, porque las vitaminas necesitan del sol para mejorar su síntesis de absorción. Entonces, si bien yo lo puedo administrar, es conveniente también que eso que se administra como suplemento dietario esté acompañado también por una buena alimentación y por un buen ejercicio en la medida que se pueda. Y un ejercicio que tiene que ser bien pensado porque hay fragilidad ósea. Entonces, a alguien con osteoporosis, no importa si sea leve, moderada o grave, no le recomendaría ningún ejercicio de impacto. No le recomendaría CrossFit, por ejemplo, o algo que, o ejercicios isométricos, digamos. Trataría de recuperar su capacidad por ahí. Eso que ven en el dibujito, no se lo recomendaría que trabaje con pesas, ¿sí? Sino que lo estimularía más al trabajo aeróbico, ¿sí? O a otro tipo de ejercicio que mejore su flexibilidad,
su apertura, su extensión, su elongación, ¿sí? Su relajación, ¿sí? Pero no los ejercicios isométricos, porque una pesa se le puede caer encima, digamos, hay que tener un cierto equilibrio, entonces hay ciertos ejercicios que tendría que consultar a un deportólogo para que se los indique con mucho cuidado, ¿no? Como vimos anteriormente. La calcitonina, que es la que yo les comentaba que hay de diferentes tipos, nasal, en aerosol, en líquido, hay de diferentes formas, es una de las más usadas, hoy en día también muy cara. Todo ejercicio que se pueda plantear tiene que ser un ejercicio que no tenga rozamiento, que no tenga fricción y que no tenga impacto. Entonces, es muy bueno el poder nadar, es muy bueno el poder hacer algo en una bicicleta fija, ¿sí? Es muy bueno yoga, cualquiera de las artes que relaje, que coordine movimientos, que trabaje como el tai chi o cualquier cuestión de esas que por ahí en nuestra cultura son poco usadas, pero bueno, todo lo que lleve a la relajación puede venir muy bien. Tratar de tomar los fármacos supervisados por el médico, ¿sí? Esto es fundamental, no automedicarse, no leer mucha propaganda de tele y tomarlo por su cuenta, sino que esté bajo una supervisión, el poder tener una dieta variada, que sume vitaminas y complejos, va a venir muy bien. Y sobre todo bajar el estrés, ¿no? Así que en ese sentido, alternar los tratamientos son sumamente importantes. Lo que me quedé de la última charla con la compañera de ustedes que trabaja en un consultorio sobre ciertas patologías metabólicas, con celuloterapia y todo lo demás, bueno, hay que estar abierto a poder transitar por tratamientos alternativos y también poder hacer cambios, ¿no? En la vida diaria. Y eso es importante, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con las recomendaciones, por ahí entrando en la cuestión muy específica, eso lo resuelven más con la nutricionista. Quiere decir que vieron que son de estas patologías que tienen que recurrir a muchos profesionales. Por ahí con un solo profesional no logramos todo. Y hay equipos que están conformados para este tipo de patologías crónicas. Entonces, un yogur por día, 2 vasos de leche por día y infinidad de recomendaciones, lo que va a llevar es a una ingesta de calcio que esté por encima de 1 gramo, promediando 1 gramo, 1 gramo y medio, porque se sabe que mucho de lo que vos consumís lo vas a eliminar, entonces es importante tratar de mantener por lo menos una tasa de ingreso que lleve a que el organismo le sea más conveniente tomar el calcio de lo que vos ingerís y no que tome el calcio de tu estructura ósea. Entonces, cuando el organismo vos le satisfacés los requerimientos basales, lo toma por medio de la absorción de los nutrientes y los va utilizando para sus reacciones enzimáticas, sus estímulos nerviosos. Ahora, cuando él ve que hay una carencia de la dieta, ¿sí? Y a hoy en día que estamos viendo tanta discusión con los veganos, no veganos, vegetarianos, no vegetarianos, carnívoros, bueno, para ciertas personas que tienen osteoporosis, está muy bueno tener ciertos valores, respetar ciertas cuestiones y todo lo demás, pero ojo porque la fragilidad que puede ver, el impacto que puede ver, si no podés suplir estas necesidades, lo van a poner en una situación compleja, ¿sí? Bien, y por último, para terminar, hoy siempre los días lunes hacemos algo más cortito, más abreviado, porque ya vienen de horas de estudios anteriores, no todos, algunos, pero después el día miércoles
lo hacemos de forma más intensiva. Para terminar, hay un grupo de patologías del aparato locomotor que tiene que ver con la enfermedad del músculo. Este ya no es del hueso, como las dos anteriores que nosotros vimos, la osteomielitis o la osteoporosis. Esto tiene que ver específicamente con el músculo. Y el músculo es tan potente que también deforma a la parte ósea. Muchas de las cantidades de patologías musculares que progresivamente van deformando, van atrofiando el músculo, tarde o temprano atrofian el hueso. Sobre todo cuando estas enfermedades, que son muchas, no las vamos a ver una por una porque no terminaríamos más, pero muchas de ellas comienzan a muy temprana edad. Inclusive hay chicos que ya nacen con estas alteraciones o estos trastornos hereditarios de disformidad muscular. Desgraciadamente, lo vemos esto en las deformidades que va produciendo en el desarrollo del chico, que no le permite un crecimiento normal, ni una talla normal, ni una proporción del cuerpo normal. Entonces vamos a ver acortamiento de los huesos largos y deformidad sobre todo de la caja torácica. Las distrofias musculares más complejas son las distrofias musculares que alteran específicamente los músculos respiratorios, que ustedes ya vieron respiratorio. Si afecta los músculos respiratorios, estaría afectando la ventilación alveolar, específicamente la mecánica respiratoria. Entonces, eso también va a traer un problemita que cuando se tenga que desarrollar las costillas, el esternón y la capacidad para que ese pulmón se pueda desarrollar con un crecimiento óseo y pulmonar acorde, bueno, desgraciadamente esto va a ser complejo, ¿no? Entonces hay muchas patologías que desgraciadamente hace que la persona tenga que recibir algún tipo de soporte ventilatorio, hay otras que no, pero bueno, son situaciones muy complejas. Desgraciadamente no hay cura para ninguna de ellas, sino todo lo que hay es tratamiento paliativo, ¿sí? Para estas. Estas cuestiones hacen a que lo que más se tenga que trabajar es la kinesioterapia, ¿sí? Tratar de trabajar con mucho cuidado un músculo que está alterado. Tampoco lo podemos tensionar mucho, pero si no lo trabajamos, se atrofia mucho más también. Entonces, bueno, son situaciones que se va a trabajar de manera progresiva. Hay enfermedades musculares que aparecen en una determinada edad y empiezan a modificar las estructuras. Hay muchas películas que hablan sobre este tipo de enfermedades que van apareciendo y que hablan de situaciones muy especiales, y lógicamente que van a alterar el aparato osteoarticular y también las vísceras, ¿sí? Es importante poder hacer estudios a medida que se vaya presentando la primera sintomatología. La biopsia es fundamental. Acá va a haber que sacar un pedacito del músculo para ver qué comportamiento tiene, cuál es el ADN, si hay algún cambio en el ADN, porque muchas de estas distrofias ya han sido tipificadas y estudiadas, entonces de esa manera se puede ver. Siempre que el músculo esté alterado en su metabolismo, creo que lo vimos en cardio, y yo les expliqué de las enzimas cardíacas, el corazón es un músculo, ¿sí? Y la CPK, ¿sí? Esa enzima, ¿sí? Que se la encuentra en el torrente sanguíneo, se libera en mayor cantidad cuando el músculo está alterado. Entonces, la CPK propia del músculo, ¿sí? Se la va a ver, se la va a seguir, se la va a cuantificar. Mencionamos un estudio al principio de la unidad que dijimos que es bastante doloroso, cruento, que es el electromiograma. Bueno, estas enfermedades
necesitan de él para saber qué grado de distrofia hay, qué pérdida de la sensibilidad hay, ¿sí? Cómo se transmite el estímulo, con qué retraso, de qué parte a qué parte, qué tipo de recorrido. Cada vez que el músculo se destruye, libera una sustancia que la vamos a ver en la mioglobina. Eso lo vamos a buscar tanto en orina y qué concentración tiene en sangre. No confundir la mioglobina con la hemoglobina, ¿sí? La mioglobina es una estructura propia del músculo que cuando se ve su presencia se habla de destrucción del músculo, ¿sí? El músculo se va destruyendo, se va comiendo, se va achicando. El EDHL, ¿sí?, tiene que ver con las sustancias que se encuentran en la sangre, la creatinina como producto de desecho, ¿sí?, de los ácidos, del metabolismo muscular, junto con el EDHL, y la aldolasa, que también es otra sustancia que se tiene que mapear y encontrar porque están presentes en el metabolismo muscular. Quiere decir que se sabe cómo estudiar este tipo de distrofia, lo que muchas veces no se sabe cuál es la causa, no se sabe que de por ahí hay muchas que son muy raras, que se dan poco frecuentes, y hay otras que son más comunes, ¿no? Hay una gran casuística sobre estas cuestiones, pero la manera de estudiarla primero es determinando genéticamente qué tipo de distrofia es, y después ir viendo cómo por diferentes estudios va impactando en el crecimiento, en el caso de un chico, o en el caso de un adulto que ya se ha desarrollado y lo afecta después, bueno, ir viendo cómo va a ir alterando su caminar, su andar, su respiración, ¿no? Cómo va alterando sus estructuras. Tratamiento, desgraciadamente hay poco para hacer, por esto que yo le decía que no hay cura. Lo que se trabaja es sobre los síntomas. Muchas de estas distrofias provocan mucho dolor, entonces se trabaja con analgésicos y antiinflamatorios. Se trata de aportar kinesio, en el caso que se ponga, hacer reposo para no trabajar tanto la zona que está afectada, pero los tratamientos que hoy hay con células madres están en estudio y no hay algo general más que trabajar sobre la sintomatología, ¿sí? Creo que todo lo alternativo, en este caso desde acupuntura, reiki, el calor, la magnetoterapia, bueno, todas estas cuestiones pueden resultar, la celuloterapia, qué sé yo. Hay muchas vetas para el diagnóstico y tratamiento, pero desgraciadamente la deformidad de forma progresiva va a ir avanzando. Lo ideal con el tratamiento de estas distrofias musculares es que sea lo más lento posible, hasta que, bueno, que aparezca algo que realmente pueda superar esta situación. Bien, con esto vemos la última patología, que desgraciadamente puede ser que la puedan ver en quirúrgica, porque simplemente para calmar la sintomatología muchas veces se recurre a algún tipo de bloqueo o algún tipo de cirugías que puedan cortar el músculo para que no deforme el hueso, digamos, algún tipo de plástica sobre algunas situaciones en particular, pero bueno, es en los casos que los médicos ven el riesgo y el beneficio, ¿no? Pero con esto terminaríamos la unidad locomotor, ¿sí? Después le estoy debiendo el repaso de la unidad 4, 5 y 6,
así que me voy ya que han terminado con la tarea que tenían, ya pueden tener tiempo para empezar a repasar por estos cuestionarios que nos vienen bien. De todos los cuestionarios van a salir las preguntas para el primer parcial, y después vamos a fijar las condiciones para ese parcial, ¿sí? De acuerdo a nuestro contrato pedagógico, y vamos a tratar de hacerlo en un determinado momento, de una determinada forma, que sea pareja y justa para todos, y que todos la puedan hacer, y seguramente que va a haber un recuperatorio para aquel que lo necesite, pero lo importante de todo esto es que hemos visto muchas patologías, y sería bueno que ustedes vayan haciendo los resúmenes y vayan encontrando la mejor técnica de estudio posible como para ir asimilando la mayor cantidad de información. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Creo que esto después se lo subo junto con los otros Power que les estoy debiendo al Classroom. En el campus está, pero después le voy a subir todo esto para que ustedes lo puedan sistematizar, lo puedan ver tranquilo, e ir viendo, bueno, cuáles son las cosas más importantes que tienen que ir fijando, sobre todo cómo pueden ir asimilando cada uno de los contenidos. Graciela dice, disculpe profesor, pero los resúmenes se hacen de las unidades. Sí, los repasos que vemos por Classroom, en donde tienen que hacer 10 preguntas, 20 preguntas, lo que sea, que te da un puntaje, que lo hicimos con la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3, te sirve de alguna manera para repasar cada una de las unidades. Por eso, a medida que le vaya dando los cuestionarios para que repasen, sería bueno que antes de que lo hagan, que tienen una sola opción para poder hacerlo, que lean bien, que hagan sus propios mapas conceptuales y que traten de estudiarlo por semejanzas y por diferencias, ya sea en los síntomas como en los tratamientos. Entonces, de esa manera les va a ayudar a la hora de poder trabajar. Bueno, si no hay más preguntas, nos vamos a estar viendo tempranito el día miércoles a las 9 para comenzar con la unidad de alteraciones gástricas, que eso ya sería parte, eso ya no entraría dentro del primer parcial. El primer parcial va a llegar hasta esta unidad que es alteraciones del aparato locomotor, que es decir que entra la número 1, que es la primera unidad, que habla sobre la sistemática de cuidado progresivo, la unidad 2, que es de renal, la unidad 3, que es de respiratorio, la unidad 4, que es de cardio, la unidad 5, que es de endocrino, y por último, locomotor, que sería la 6. Hasta acá llegan los contenidos para el primer parcial. Una pregunta, más los mapas conceptuales que se hacen de las unidades, no de los Power. Los Power es un resumen de la unidad, digamos, es lo que yo utilizo para contarle los contenidos que hay dentro de la unidad, que por ahí hay más contenido, más desarrollo, que es el mismo contenido que pueden encontrar en cualquier libro. Ustedes tienen la libertad para estudiar de donde quieran, desde los videos de YouTube, que son estas clases, en donde yo les voy explicando el material, hablando de algunas cuestiones que uno lo comenta desde la experiencia que uno tiene, desde lo que uno sabe. A algunos les servirá rever las clases, a algunos les servirá el Power, otros les gusta leerlo más desde las unidades, cada uno lo hace
desde donde encuentre la mejor materia prima para poder responder las preguntas. Lo que yo aconsejo, si tienen tiempo, es poder leer la unidad para entender el Power, porque en el Power por ahí solamente aparece la palabra, pero la fundamentación de la palabra la tenés en la unidad, y después te vayas haciendo un glosario con esas palabras que para vos son nuevas, que no las conocés, y cuando vas a contestar el cuestionario, en donde tenés un tiempo para hacerlo y una sola oportunidad, ahí puedas contestar bien para darte cuenta vos si tenés que seguir leyendo o no tenés que seguir leyendo, o ya más o menos tenés la cosa por dónde va. Y Luciano dice, yo encontré un libro médico y me sirve bastante. Sí, pueden utilizar cualquier libro médico, cualquier libro de enfermería. Los materiales nosotros los sacamos de esos libros, así que lógicamente que eso les va a venir muy bien. Lo que pasa es que yo entiendo que este primer examen es un examen complejo por la sencilla razón de que es el primero y además son muchas unidades y muchas patologías. Calculen que más o menos en enfermedades desde renal hasta aparato locomotor estamos en el orden, sin exagerar, de por lo menos 80 patologías. Entonces son muchos para recordar el origen, de qué se trata, cuál es el agente causal, esto y aquello. Si ustedes no Profe, hacen... Sí. disculpe, acá una compañera pregunta si usted usa un libro, un solo libro como para que ella pueda descargarlo y buscarlo. No, yo saco de todos los libros. Ahí saco lo que está mejor explicado, de lo que también tiene que ver con mi forma de pensar sobre algunas cuestiones. Hay muchos tratamientos que yo no se los menciono porque yo no veo que haya evidencia sobre esos tratamientos, entonces no lo menciono. Hay muchos fármacos que no menciono porque se han dejado de usar. Entonces, bueno, hay mucho material. Ustedes tienen la suerte de poder usar las redes, y por eso siempre les digo, como les pedía en sus trabajos personales, que cuando sacás algo de una página, que busque quién es el autor, digamos, porque también, dependiendo de quién sea la persona, qué referencia sea, es la validez del contenido que hay. Pero básicamente tienen las posibilidades de poder trabajar con la biblioteca que ustedes tengan, o con el material que nosotros le damos. Digamos, yo sé que hay algunos que no tienen Wi-Fi, que no tienen posibilidad de acceder a otras bibliotecas virtuales, que tampoco tienen libro en su casa, pero con lo poco que yo le doy, lo pueden hacer y lo pueden estudiar. Si alguien quiere ampliar porque le interesa saber más, mejor. Una pregunta. Preguntarle si tienen alguna. Acá pregunta Norma si qué libros, también esto nos está sirviendo, el trabajo individual, para saber qué libros utilizan ustedes y qué libros tienen. Hay muchos libros digitalizados que tiene el Centro de Estudiantes, como el Brunner, o otros que son caros y son muy buenos, ¿no? Que sirven para poder tenerlos como material de consulta. Pero bueno, no es necesario para la cursada tener que hoy invertir plata en libros que son muy caros. Sí, lo recomiendo siempre que ustedes salgan de esta carrera egresando como enfermeros o como licenciados, bueno, con una mínima biblioteca que la pueden tener virtual o la pueden tener en papel, pero que tengan algunos libros, que no sea solo fotocopias o capítulos de algunos libros, que hay mucho material que se puede conseguir gratis, y bueno, hay otro material que más moderno y que tienen que pagarlo, es como todo, pero que por lo menos puedan tenerlo gratis. Ahora, un segundito, Norma, vos mencionabas de lo del Brunner digital, sobre... Si ¿por lo qué? tienen. Eso era lo que te preguntaba. Pregunta Norma si tienen el libro Brunner en formato digital. No, profe. ¿Quién más no lo tiene? ¿Hay alguien que sí lo tiene? No, profe. Yo lo tengo. Bueno, ¿vos lo podés compartir con el resto para que todos lo tengan?
100 pesos cada uno y se lo paso. Bueno, pero eso ya es... Mentira. Lo podemos pagar Bueno. en cómodas cuotas. Y a $1 por año. Bueno, traten de también ser solidarios entre ustedes. El material que tenga Norma también, ella lo puede poner, no hay problema. Y bueno, cuanto más fuentes tengan, mejor, ¿no? Eso les va a servir. Hay libros que les va a servir para toda la carrera. Así que si lo puede generar desde ustedes, mejor. Y si no, Norma ve la forma de poder facilitar el Brunner o cualquier otro libro que tengamos que sirva para esta primera parte que nosotros estamos viendo. Todo lo que es sobre técnica. Bueno, todo lo que es sobre técnica, ella menciona que también es bueno tener algo, más allá... Porque algo ya deben tener de fundamento. Claro, cuando cursaron fundamento, algo deben tener digitalizado, y el centro de estudiantes en el último tiempo ha conseguido mucho material de muchos libros que les pasamos a ellos para que los digitalicen, porque se tenía una digitalizadora y se distribuye como para que lo puedan tener. Nosotros no podemos subir los libros digitalizados al campus porque está prohibido, porque hay una cuestión de derecho de autor que hay que respetar. Pero bueno, hay una gran circulación de mucho material que por ahí no es conveniente que lo pasen a papel porque es muy costoso hoy poder fotocopiar, pero si lo pueden ver ustedes desde su computadora o su celular, bienvenido sea, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No? Bueno, entonces si les parece bien... ¿Tiene idea cómo va a ser el parcial? ¿Cómo vamos a hacer? Mirá, vamos a hacer ahora el repaso de los cuestionarios de las 3 últimas unidades que no hicimos. En base a eso, con Norma nos vamos a ir dando cuenta cuáles son las preguntas, la modalidad del tipo de preguntas, y me imagino que después tendríamos que acordar con ustedes un determinado día, un determinado horario, para que el examen se pueda realizar y completar como si estuviéramos en una presencial, que por lo general damos 2 horas y estamos nosotros ahí. Bueno, poner un día y un horario, puede ser un miércoles, fijamos qué miércoles, que va a ser entre las 9 y las 11, se publicita por este medio el examen y ustedes lo tienen que entregar en un determinado tiempo. Y aquel que no ha podido estar, y aquel que no puede esto, no puede aquello, ¿no? Bueno, tendrá otra posibilidad más, y bueno, después cuando ya, después de 2 exámenes que no podés presentar, que decida la directora o las autoridades de la escuela cómo se continúa en esos casos con las personas que no pueden presentar en tiempo y forma los exámenes. Pero para nosotros me es difícil poder evaluar a alguien que no puede participar. Hay alguien que está... Que, por ejemplo, tenemos compañeros que no pueden descargar el Zoom. Eso, No hace falta descargarlo. No hace falta descargarlo. Vos podés, con el enlace, lo que tenés que tener es un celular o una computadora. Vos lo descargás cuando vos querés ser el anfitrión y vos querés programar tus propias reuniones para juntarse ustedes para hacer un trabajo práctico, para consultarse en algo. Y si no, para aquellos que tengan problemas de ese tipo, buscaremos alguna situación en donde podamos ajustar el tiempo, ¿sí? Y que podamos, digamos, acordar la entrega. Pero lo que está claro es que aquel que no pueda participar de ninguna forma, y no lo podemos eximir de la teoría, que es lo que estamos buscando en este periodo. En este periodo vamos a probar la teoría, pero si no, va a ser por un llamado telefónico, por un examen, digamos, oral, no sé, algo buscaremos por WhatsApp,
con los que tengan mayor grado de dificultad, me imagino yo, ¿no? Es lo que te voy tirando, ¿no? Como darle propuestas a todo el mundo para que todos puedan acceder a esta cuestión. Y acá pregunta Claro, cómo van a profe. ser las preguntas. Va a ser como son en los cuestionarios. Van a ser preguntas Claro, porque a cerradas. algunos nos pasó, por ejemplo, hablo por mí, que, por ejemplo, para subir la corrección del trabajo que hubo, a mí me costó muchísimo. Yo lo tengo que subir por el celular y me costó muchísimo poder bajar el otro, poder volver a subirlo, configurarlo al Drive, después pasarlo. Cuando lo pasaba se me tildaba el teléfono. Es un tema. Sí, sí. Bueno, por eso nosotros vamos a tener una reunión docente dentro de 2 semanas, creo, y le vamos a pedir definiciones en este tema. ¿Qué pasa con aquellas personas que no cuentan con Wi-Fi, que no cuentan con teléfono, que no cuentan con computadora, o que se les hace difícil poder ser evaluadas? ¿Cuáles son las estrategias? Y que la universidad después vea cómo hace con ellos, como para darles otra posibilidad. Lo que a mí me queda claro es que yo voy a utilizar todas las alternativas posibles. Pero si ninguna le cuadra a la persona, digamos, si ni siquiera una llamada telefónica para charlar 15 minutos y tomarte el examen, digamos, oral, eso tampoco lo podés hacer, y bueno, ya no sé cómo. Lo que a mí me queda claro La que verdad que por éramos más felices correo... cuando recién empezaba. ¿Cómo? Que la verdad que éramos más felices cuando recién empezábamos con los cuestionarios. No, bueno, los cuestionarios es una gran herramienta, creo que el examen va a ser así, pero si alguien no lo puede hacer así, porque su teléfono no le sirve, porque no puede, y bueno, si no puede, no puede. ¿Qué vamos a hacer? Algo buscaremos, que después la escuela le dé otra posibilidad en otro momento para poder cursar la teoría de forma presencial y pueda ser evaluado de una manera que le sirva más a esa persona. A ver, no sé por qué decías que se ponían más felices cuando estaban los primeros cuestionarios. ¿Qué pasó? Y sí, profe, recién comenzaba la cursada, estábamos todos relajados, la cuarentena todavía no tenía fecha límite y bueno, y ahora se nos viene todo encima. No, pero chicos, no sé si ustedes escucharon la noticia. Desde el principio, el presidente dijo, si se recibe ahora, al mes, o a fin de año, al año que viene, pero primero está la salud. Ahí lo quiso decir todo. ¿Vieron qué pasó en China, qué pasó en Italia, qué pasó en España, qué pasó en Estados Unidos? Es el mismo periodo. No es que... Y estamos todavía luchándola. No es que se estuvo pendiente a... Vamos a ser los últimos, y le dijimos, vamos a ser los últimos que volvamos. Y el examen tenemos que tomarlo. Vamos a ver varias modalidades para tomar el examen. El examen ahí. El examen y el recuperatorio. Tal cual como la teoría. Y se tienen que adaptar a eso. Vamos a ver la modalidad y el que pueda hacerlo por cuestionario lo hará y el que no lo puede hacer no lo hará. Ya pasa también de nuestras posibilidades. Si nosotros tenemos varias majas y ninguno puede, bueno, no pudo ser. No, obvio, vamos a tratar de dar todas las posibilidades, orales, escritas, por diferentes plataformas, pero el que no pueda, no pueda, y necesitará en otra instancia, y está todo bien. Digamos, yo creo que la virtualidad, desgraciadamente, no nos agarra a todos en las mismas circunstancias. Hay gente que puede ser que hoy no tenga luz, y por eso es que no está hoy en el Zoom, o que tenga otros problemas familiares, de trabajo. Entonces, yo voy a tratar de que todos puedan alcanzar el objetivo que buscamos, que es poder ser evaluados y que tengan una respuesta, que sirvan los trabajos individuales, que sirvan los trabajos grupales, y bueno, y tratemos de llevar el estrés que es lo de la cuarentena, y de tratar de que ustedes se sientan lo mejor posible. Vamos a tratar de contener a todos,
Y el que no puede hacer contenido por la virtualidad, necesitará de la presencialidad para poder completar. Y ya está, y no hay ningún problema. Es así. Bueno, nos estamos viendo el día miércoles a las 9 de la mañana, ¿sí? Un fuerte abrazo para todos y a no deprimirse, que no es tampoco tan complejo, ¿sí? Nos estamos viendo. Chau, chau. Está en el chat todavía.